Bueno, un saludo a la diócesis de Estelí y a quienes os estáis encontrando en ese retiro de Semana Santa. Para mí es una alegría poder participar a través de estos medios tecnológicos desde el otro lado del Atlántico. Y también deciros que contamos en nuestra diócesis de San Sebastián pues con muchos nicaragüenses que pues nos acompañan y además forman parte de una vida, de la vida de la diócesis y nos aportan muchísimo. O sea que yo también en esta entrevista devuelvo un poco de lo que hemos recibido de vosotros. O sea que adelante con esas preguntas. ¿Qué es la vocación? Bueno, ¿qué es la vocación? La etimología de las palabras siempre ayuda mucho, ¿no? Y vocación viene de vocare, de llamada, llamada. Digamos que los cristianos tenemos la conciencia de que cada uno de nosotros ha sido pensado por Dios de una manera única e irrepetible. Dios tiene para cada uno de nosotros un designio. Si me permitís una imagen, yo diría, nosotros no somos inventores de nuestra vocación, sino descubridores. Porque un inventor lo saca de su genio personal, ¿no? Pero un descubridor lo que hace es intentar pues adentrarse en el misterio de Dios y descubrir que Dios nos ha pensado de una manera muy concreta y particular. Y nuestra felicidad consiste no en inventarnos una vocación, nuestra felicidad consiste en descubrir qué es lo que Dios ha pensado para nosotros, ¿no? La iniciativa es de Dios. La felicidad consiste en acoger la iniciativa de Dios y entonces nosotros entender que en ella está nuestra felicidad. La felicidad no consiste en que mis sueños se cumplan. Estoy seguro que si nuestros sueños se cumpliesen seríamos unos desgraciados. Más bien la felicidad consiste en confiar en la voluntad de Dios, confiar en la vocación de Dios. Yo voy a buscar lo que Dios quiere de mí. Y si yo descubro lo que Dios quiere de mí y yo lo quiero porque Dios lo quiere, entonces soy feliz, ¿no? Esa es la clave de la vocación. ¿Y qué es el discernimiento vocacional? Bueno, pues el discernimiento vocacional, que un poco ya lo he introducido, ¿no?, en la respuesta anterior, viene a decir, ¿y yo cómo conozco? ¿Y yo cómo sé, Dios qué es lo que quiere de mí? ¿De qué manera lo conozco? Y uno va discerniendo. En primer lugar, se da cuenta que Dios quiere que seamos santos, que a través del sacramento del bautismo hayamos recibido una llamada muy importante, la llamada a la santidad, la llamada al seguimiento de Jesucristo. Que cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pues el Señor le dijo, ya conoces los mandamientos, y le repasó los mandamientos, ¿no? O sea que una manera de conocer la vocación es ser fiel al seguimiento de Jesucristo en la vivencia de los mandamientos y de los consejos evangélicos. Pero luego está lo que podríamos decir la vocación dentro de la vocación. Estoy llamado a ser santo, pero hay distintos caminos para llegar a esa santidad. Y entonces uno también se pone en modo discernimiento. Modo discernimiento. Hoy en día tenemos móviles y existe en la aplicación del móvil eso del modo avión, ¿no? El modo avión, bueno, pues también existe el modo discernimiento. Y el modo discernimiento es preguntarle a Dios con frecuencia en nuestra vida, Señor, ¿qué quieres de mí? Estar abierto, no tener miedos a lo que Dios pueda pedirnos, y buscar ratos de oración profundos, ¿no?, para hacerle esa pregunta a Dios y ir también aprendiendo, ¿no?, a leer dentro de nosotros, en el seno de nuestra conciencia, cómo descubrir la voz de Dios. La voz de Dios no la vamos a descubrir como uno dice que ha escuchado una voz, no. San Ignacio de Loyola, que es nuestro patrono y es nacido en esta diócesis, Loyola está dentro de la diócesis de San Sebastián. San Ignacio de Loyola dice que el método de discernimiento consiste en ponernos en presencia de Dios y cuando estamos en una profunda paz, entonces ver qué es lo que nos da verdadera paz y alegría. Y cuando ante la presencia de Dios uno experimenta que ante la posibilidad de una llamada de Dios concreta para un camino de vida es algo que quizás le cuesta, pero aunque le cuesta le da una gran paz y alegría, esa paz y alegría es un signo de elección de Dios. Solamente se explica así. Cuando alguien experimenta la paz y la alegría ante una
posible llamada de Dios para un camino concreto, imaginémonos la vida sacerdotal en mi caso, eso lo entiendo como un don de Dios. Yo así lo experimenté. Cuando el Señor me llamó, yo tenía mis 17 años, esa llamada a mí me costaba mucho porque tenía otros planes, pero aunque me costaba mucho, me daba una paz y una alegría pensar que el Señor pudiese querer que yo fuese sacerdote, que dije, a ver, pues esto tiene que ser una llamada suya, porque ¿cómo me puede dar tanta paz y alegría algo que me cuesta tanto? Entonces descubrí que en ese discernir a través de la paz y la alegría en nuestro corazón, uno discierne lo que son las llamadas de Dios. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta un joven en ese discernimiento de la vocación? Bueno, yo creo que el principal puede ser la falta de confianza en Dios, la falta de confianza, el miedo a lo que Dios me pida. Porque yo tengo mi plan y entonces me pongo delante de Dios y yo lo que quiero es que Dios diga lo que yo quiero oír. Y tengo el riesgo de manipular a Dios pues para que se confirme mi voluntad. Esa especie de desconfianza es el principal obstáculo. No hay que tener ningún tipo de miedo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra felicidad. Repito esto, la voluntad de Dios es la felicidad del hombre. Mis sueños, que yo pienso, ¿no?, que si se cumpliesen sería feliz, mis sueños no me garantizan en absoluto la felicidad. La felicidad me la garantiza la voluntad de Dios. Creo que, por tanto, ese es el obstáculo principal. También la falta de acompañamiento, porque a la hora de discernir la vocación es importante tener un acompañamiento. La vocación es un tesoro. Y uno un tesoro, ¿qué hace con el tesoro? Oye, pues lo guarda en un banco. El tesoro se guarda en un banco. Tú tienes que, el posible tesoro de Dios, tienes que dejar quien lo acompañe, que alguien te ayude en ese acompañamiento. Es otro factor clave, ¿no? Bueno, también creo que otra dificultad puede ser obviamente, la de una falta de una vida interior, de una vida de oración fuerte, ¿no? Pues porque solamente quien está acostumbrado a vivir en la intimidad de Dios podrá discernir, podrá tener los lugares adecuados para ese discernimiento. Y también voy a decir otra cosa, que ayuda mucho en el discernimiento vocacional el tener personas de referencia, porque Dios se sirve para iluminar nuestra vocación de otros referentes. Por ejemplo, de un matrimonio santo, de un sacerdote con celo apostólico y entregado a Dios, de una religiosa. O sea, Dios se sirve de determinados referentes para iluminar nuestra propia vocación. ¿Qué pasa cuando el entorno ahoga esa vocación? Es una llama pequeña que está en el corazón del joven, pero el entorno no colabora en absoluto. Bueno, vamos a ver. Existe, a veces uno de los problemas en la vida espiritual suele ser el de la tortícolis espiritual. Yo no sé si ustedes en Nicaragua utilizan esa expresión de la tortícolis, ¿no? Cuando uno está siempre mirando a la izquierda, mirando a la derecha, al final tiene dolor de cuello, Tiene dolor de cuello porque, claro, a veces en la vida espiritual tenemos también como una tortícolis, porque estamos siempre mirando a los demás y no miramos al frente, ¿no? Entonces uno tiene que tener la suficiente personalidad para hacerse la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Sin que los demás lleguen a ser un obstáculo que esté nublando, que esté dificultando esa luz de Dios. Entonces puede ocurrir que el hecho de que los demás piensen de mí, me puedan criticar, puedan hablar de mí, me puedan ver ridículo. Esta se ha metido monja porque no había quien la quería. Estamos llenos de complejos, ¿sabéis? Estamos llenos de complejos. Y el maligno es capaz de utilizar también la mirada de los demás para distorsionar la vida y para que yo no me sienta querido por Dios. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos en un gran estadio de fútbol y uno está en el centro del estadio, en el centro del campo, y en un lado hay 20.000 o 30.000 personas, ¿no?, que me están mirando, y uno siente que ese peso de esa mirada nunca se había visto en una situación de ver 20.000, 30.000 personas que me están mirando a mí, ¿no?, y siente un gran peso, ¿no? Y en el otro lado del estadio
están todos los graderíos, todos los bancos están vacíos, no hay nadie. Mejor dicho, sí, hay una persona, que es Jesús, está solo Jesús en ese lado sentado y también Él me mira. Entonces, la pregunta es, ¿a mí qué mirada me pesa más? ¿La de esos 30.000 o la de Jesús? ¿Qué mirada es más determinante en mi vida? Y ya sé que, bueno, pues que he recurrido a un ejemplo, a una imagen, ¿no? Pero esa imagen, este ejemplo, acontece de una manera ordinaria en nuestro día a día, porque de facto, en nuestra existencia, uno puede decir, a ver, ¿quién es mi público? ¿Mi público es Dios o mi público son los demás? ¿Yo vivo en presencia de Dios o estoy actuando ante los demás? Actuando ante los demás porque tengo una falta de autoestima y entonces hago y digo cosas para que los demás me acepten. Claro, eso es un gran riesgo, ¿no? Repito, yo vivo en presencia de Dios y a mí me importa lo que Dios piense de mí, o estoy actuando, mi público son los demás y estoy de alguna manera condicionado por cómo me miran, cómo me critican, qué es lo que piensan, ¿no? Es importantísimo liberarse de ese tipo de apegos, porque si no nos liberamos de ese tipo de, bueno, de apegos o de situaciones de falta de libertad interior, ¿no? Para que de esa manera vivamos en presencia de Dios y seamos libres para conocer su voluntad, ¿no? Si no, no crecemos adecuadamente, ¿no? Y creo que ese es un tema clave. Usted tituló uno de sus libros Dios te quiere feliz. ¿Se logra verdaderamente la felicidad plena cuando uno descubre y vive su vocación? Sí, ese título, voy a decir que cuando escribí el libro, a veces el título suele ser lo último que se elige a un libro, ¿verdad? Y recuerdo haber pues tenido algunas conversaciones y llegué a la conclusión de ese título, Dios te quiere feliz o Dios te quiere santo, las dos cosas son una sola. Son una sola, o sea, es decir, no existen dos voluntades, o sea, la de ser santo o ser feliz, porque ese es el riesgo. El riesgo es que Dios quiere que yo sea santo y yo quiero ser feliz. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. Ahora toca ser santo, ahora quiero buscar ser feliz, como si fuesen dos vías distintas, ¿no? Ahora toca buscar lo que Dios quiere. Voy a seguir el camino de la santidad. Ahora toca buscar lo que mi corazón aspira, que es ser feliz. Voy a ir por otro camino. Que no son dos cosas distintas, que es una sola. La voluntad de Dios de que seamos santos y nuestro deseo de que seamos felices es una sola cosa. Por eso Dios quiere que seamos felices y yo quiero ser santo. Las dos cosas son una sola cosa, ¿no? Es como ese cuento de la Cenicienta, recuerdan ustedes, ¿no? El cuento de la Cenicienta en el que iban probando ese zapato en qué pie calzaba perfectamente, ¿no? Hasta que finalmente encontraron la doncella en la que ese zapato entraba perfectamente. Bueno, pues siguiendo este ejemplo, mi deseo de felicidad coincide al milímetro con la llamada de Dios a la santidad. Es que es como el zapato y el pie de la Cenicienta, exactamente igual. La llamada a la santidad coincide con nuestro deseo de felicidad. Solamente cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de vivir una especie de doble vida, una duplicidad de vida. Es que por un lado busco la felicidad y por otro lado escucho que Dios quiere que yo sea santo. Que no son dos cosas distintas, que es una sola cosa, ¿no? Dios es el único que puede coronar el deseo del hombre de felicidad. Los deseos de felicidad que tenemos, ¿no?, en nuestro corazón están puestos por Dios y está la famosa frase de San Agustín, que la conocen ustedes, cuando dice, ¿no?, mi corazón está inquieto, ¿no? Me hiciste Señor para ti y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pues esa es la realidad, es decir, es Dios únicamente el que puede colmar el deseo del hombre de felicidad. Insisto, Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos felices, que es lo mismo. ¿Qué significa la invitación a vivir la radicalidad del amor a Cristo y es posible vivir esta radicalidad mediante la vocación de cada uno? Vamos a ver, la palabra radicalidad igual le podemos tener un poco de miedo, ¿verdad? Pero
aquí la palabra radicalidad significa, porque igual políticamente tiene otros componentes, ¿no? En el mundo político la palabra radicalidad son los extremismos, etcétera. Bien, tiene otra acepción de la palabra. Pero la palabra radicalidad en el contexto cristiano es ir a la raíz, ser auténtico, no jugar a dobles tintas, ¿eh? No estar poniendo una vela a Dios y una vela al diablo, no jugar la tibieza. Hay un texto en la Sagrada Escritura que dice: no eres ni frío ni caliente. Como no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice ese texto del Apocalipsis. O sea, es decir, estamos llamados a ser auténticos, a que el Evangelio lo vivamos con radicalidad. Porque, fijaros que dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Solamente cuando se le ama a Dios así, se es auténtico. Si a Dios se le ama un poco, bastante, le estamos manipulando. A Dios o se le entrega todo el corazón o se le está manipulando. La diferencia entre entregar plenamente nuestro corazón a Dios o entregarle casi todo nuestro corazón es una diferencia infinita. Porque en ese no totalmente hay una manipulación. Repito esta expresión, la diferencia entre ser plenamente de Dios o ser casi plenamente de Dios es infinita. Nuestro deseo es un deseo de totalidad, porque nuestro corazón tiene que ser indiviso. Nuestro corazón es de Dios y es para Dios, ¿no? Y lo contrario sería una falsa idolatría de tener dos dioses. Y esto es lo que hace feliz. ¿Por qué algunas personas no son felices viviendo el cristianismo? ¿Por qué? Porque hay personas que viven el cristianismo y no son felices. Pues no os quede la menor duda, por su mediocridad, por la tibieza, por la medianía, por no vivir con radicalidad las cosas. Porque entonces ni le satisface el mundo, porque está queriendo, pues claro, como sigue a Jesucristo, quiere alejarse de un mundo pecador, pero como no es plenamente consecuente y radical en el seguimiento de Jesús, tampoco goza plenamente de las cosas de Dios y se queda en un punto intermedio en el que ni es ni frío ni caliente, y eso al final lleva a una insatisfacción interior, ¿no? Por eso tenemos que pedir mucho el don de la conversión, de la radicalidad, de volver a la autenticidad en el seguimiento de Jesucristo, que es la única manera, pues, de ser felices. Mientras has sido director espiritual, ¿cuáles son los principales mitos con los que se ha encontrado en torno a la vocación? En torno a la vocación. Bueno, la verdad es que son muchos, ¿no? A veces uno de los mitos en torno a la vocación pues suele ser el de pretender descubrirla pues de una manera un tanto pues, supersticiosa. Voy a abrir la Biblia, abro una página a ver si allí me sale un mensaje. Un mensaje. A veces uno piensa que Dios le va a dar a conocer su voluntad pues de una manera demasiado, podríamos decir, materialista o fáctica. No es así. No es así. También creo que otro de los mitos en torno a la vocación, pues a veces suele ser el de pensar, bueno, es que las personas que reciben esta llamada son personas que tienen este tipo de características, son personas pues que no sirven para esto, no sirven para lo otro, la tipología de las personas que son llamadas, y no es así. Cada caso es único e irrepetible, y es absurdo estarse comparando con los demás. También les voy a decir que cuando yo fui al seminario, con mis 17, 18 añitos, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad de saber cómo había sido la vocación de los demás, porque ya había conocido mi proceso y decía, ¿cómo habrá sido la vocación de los demás? Entonces descubrí, preguntándoles a mis compañeros, que la vocación de cada uno de nosotros había sido completamente singular. Es verdad que hay algo que es común a todos, ¿no? Que es la llamada del Señor, pero la manera en la que habíamos percibido las circunstancias de nuestra vida habían sido completamente diferentes, y entonces esto
Esto es lo que nos tiene que llevar a entender que no caben preconceptos, o sea, esos mitos de que los que son llamados es que en el fondo es porque les ha pasado esto en su vida, o porque tienen tales circunstancias, o porque en su familia desde siempre ha sido así. No es verdad. Creo que hay que dejarle a Dios que nos sorprenda. La vocación es una sorpresa de Dios. Hay que dejarle a Dios que nos sorprenda, que entre en nuestra vida, y hay que dejarle que Él sea, ¿no?, el que marque el itinerario. Yo creo que ese es dejarle a Él, ¿no? Yo a veces he puesto un ejemplo, si me permitís, un ejemplo, que es decir que hay dos maneras de rellenar un cheque bancario. Una es la de, pues, coge uno un cheque bancario y rellena la cantidad, rellena la fecha, escribe también pues a quién es el destinatario, etcétera, etcétera. Entonces va con ese cheque perfectamente rellenado con todos los datos, va delante de Dios y le dice, me lo firmas, me lo firmas. Otra manera muy distinta de rellenar el cheque bancario es firmar nosotros con nuestro nombre y acudir delante de Dios y decirle, ¿me rellenas tú los datos? Hombre, como podéis imaginar, es muy distinto, porque yo firmarle un cheque en blanco a Dios supone dejarle a Dios las riendas y dejarle a Dios la iniciativa, y que Él ponga la cantidad, que Él ponga el lugar, que Él ponga el cuándo, que Él ponga el dónde, y dejarle todas las circunstanciales en Dios, ¿no? Firmando nosotros ese cheque en blanco y dándole ese voto de confianza pleno a Dios, que así tiene que ser. Creo que esa es la clave, ¿no?, en ese discernimiento. ¿Vale la pena entregar la juventud o la vida en otras ideologías, o solamente Jesús merece la vida del joven? Mira, a ver, la verdad es que hay muchas formas de idolatría. Y la idolatría no es únicamente el politeísmo, en el sentido de que yo creo en otro Dios distinto, ¿no? También existen unas idolatrías en el que, por ejemplo, pues cuando alguien pone su corazón en el dinero y vive para el dinero y solo vive para enriquecerse, obviamente cae en una idolatría. Y hay personas que viven también otro tipo de idolatrías, como por ejemplo, es el deporte. El deporte, sus aficiones, su ocio, viven para el ocio, y eso se acaba convirtiendo en una idolatría en su vida. Algunos viven para cuidar su imagen, cuidan su imagen y les importa su físico, su imagen, y tienen han hecho de eso su Dios, su imagen, ¿no? Se operan 15 veces para quitarse una arruga, viven en un problema de narcisismo continuo, ¿no? También la política, también la política puede ser vivida de una manera idolátrica. Cuando alguien entrega su corazón a unos supuestos valores políticos, ¿no?, a unos partidos políticos, y lo entrega como quien sirve a un señor, al que le entrega la vida, está idolatrizando. Porque claro, los cristianos tenemos que estar presentes en la vida pública, tenemos que buscar la justicia social, pero sabiendo que todos los partidos políticos, ninguno de ellos va a ser capaz de realizar plenamente el ideal de la justicia social del Evangelio. Y por lo tanto uno tiene que buscar la justicia social sin entregar su corazón a las causas políticas. El corazón solo se le entrega a Dios. Y también hemos sido testigos de muchas idolatrías políticas. Y fijaros bien, en el siglo XX, lo que pasó con el marxismo, lo que pasó con el nazismo, cuánta idolatría política hubo, ¿no?, de entregarle el corazón en vez de a Dios a un falso ideal político. Entonces, en nosotros hay una tendencia idolátrica, puesto el caso del dinero, el caso de la propia imagen, el caso de las aficiones, el caso de la política. Podríamos poner muchas cosas más, ¿no? Nuestro corazón es de Dios. El corazón
humano, el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Por eso nuestro corazón es de Dios, no es de la política, no es del trabajo, no, mi corazón es de Dios. Repito esto, el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Es el corazón de Jesús, ¿no? El dueño de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene dueño, y el dueño de nuestro corazón es Dios. Y por eso es tan importante que no caigamos en idolatrías que en el fondo pues, nos condenan a la infelicidad. Bueno, pues muchas gracias, y voy a terminar y os doy la bendición, si os parece. Os doy la bendición pues, disfrutando mucho de poder también de una manera tan sencillita como esta, tan sencilla, pues poder también participar de vuestra vida espiritual. Me atrevo a deciros que recéis por este obispo, pues porque sí, porque los obispos necesitamos mucho apoyo y oración, porque somos muy débiles. Yo tengo un lema episcopal que se llama En ti confío. También tengo una página web que tiene ese nombre, enticonfio.org, pues en la que allí se van colgando recursos de evangelización. Y una de las cosas que digo con mucha frecuencia cuando doy charlas, etcétera, es como el Papa, como dice el Papa, por favor, recen ustedes por mí, porque hay una gran desproporción entre la pobre realidad de uno y lo que Dios te encomienda. Y esa desproporción tan grande son ustedes, sois vosotros los que la compensáis, como en esa oración por todos los pastores de la Iglesia. O sea que me encomiendo vuestras oraciones y os doy esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y adelante, Dios os bendiga a todos.